Quiero iniciar, hermanos, lo que pasa es que al predicar temas tan conocidos, a veces ya nuestra mente ya los tiene interpretados, ¿verdad? Yo quisiera, en verdad, mostrar la intención del texto en primera medida. Bueno, no hace parte de mis puntos, pero al menos quiero orientarlo. El sermón pasado fue introducido de manera abundante, enseñando lo que para el nuevo pacto es la casa de Dios, el templo de Dios o los atrios de Dios. Y esto fue necesario hacer porque el antiguo pacto maneja un concepto distinto de lo que es el templo, la casa de Dios o los atrios de Dios. Bajo el antiguo pacto estábamos hablando de un lugar de verdad, un lugar que el Señor escogió, que dijo, allí pondré mi nombre, donde era ese lugar y no otro, donde Dios demandó ser buscado en culto oficial, y donde se llevaban las ofrendas y los sacrificios, donde se tenía la comunión más íntima con el Señor, donde se podría adorar de forma pública, formal y especial, y lugar fuera del cual pretender ofrecer a Dios sacrificios y ofrendas era pecaminoso. Por eso la gente debería ir al tabernáculo y luego ir al templo, porque de verdad Dios dijo, pondré allí mi nombre. Pero bajo el nuevo pacto, recordemos lo que el Señor le dice a la samaritana, ya no es en este monte o en el templo, sino que ahora me adorarán en espíritu y verdad. Y allí, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Rompió la localidad para buscar a Dios. Así que lo que pasa es que si hoy día Dios tuviera su presencia especial en un lugar, ¿qué nos tocaría hacer? Ir allá. Si fuera en Jerusalén, al menos como hacen en alguna religión, no ir a la Meca al menos una vez al año para aprovechar y estar con Dios, con su Dios una vez. Pero en el nuevo pacto ya no es así. Ahora, ¿a qué le llamamos templo? Casa de Dios, atrios. ¿A qué le llamamos? A la reunión de los creyentes. Cuando un pueblo se reúne en el nombre de Cristo, es decir, bajo la autoridad de Cristo, en oficios de culto, ¿sí? O sea, no, porque nosotros podemos reunirnos para ir a un parque, por ejemplo, y aunque estemos reunidos la iglesia, no estamos reunidos como iglesia, ¿sí? Ahora, cuando nos reunimos como iglesia para oficios de culto, ese lugar, no importa cuál sea, se convierte en el lugar de la presencia especial de Dios, en el templo de Dios, en la casa de Dios, los atrios del Señor. Así que la presencia especial de Dios hoy, el lugar público, formal, especial, el templo, la casa, es la iglesia reunida en nombre de Cristo. Y esto lo digo porque vamos a exponer este salmo escrito por un creyente del antiguo pacto para aplicar sus enseñanzas al creyente del nuevo pacto. Y si usted no tiene eso en mente, pues no va a sacar el provecho verdadero. Cuando leemos este texto y lo aplicamos, solemos entenderlo, usted ha citado muchas veces ese texto, ¿no? Como el ciervo blanco. Yo también lo he dicho muchas veces. Por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Solo lo entendemos de una forma a veces muy restringida, creo que a veces muy personal, como si el asunto fuera que David, a David no escribió este salmo, son los hijos de Coré, el salmista tuviera sed de más y más comunión con Dios, de esa comunión personal con Dios, como que el asunto era que empezó a ver que su vida espiritual estaba un poco fría, y entonces él dice, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, ¿cuándo me presentaré delante del Señor? Y sin duda que esa es una aplicación, pero no es la interpretación del texto. Ciertamente, los creyentes queremos más de la comunión con Dios. Pero ¿por qué diría el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si estaba orando, no estaba presentándose delante de Dios. ¿Y por qué dice, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Y entonces esto nos empieza a indicar que el salmo o el salmista no tiene en mente su comunión personal con Dios. Eso no es lo que está en mente. El contexto en el que estas palabras deben ser entendidas
el mismo contexto existencial, es decir, lo que el salmista estaba viviendo y tenía en mente cuando oró así, nos habla de algo mucho más grande. Tiene que ver con el lloro y el clamor de un alma que ahora no puede experimentar la presencia especial de Dios por haber sido apartada del templo. Esa es la intención y ese es el contexto del Salmo 42. Quien está hablando o quienes compusieron el Salmo estaban no diciendo, Señor, estamos lejos de tu presencia como personalmente, sino que estaban teniendo en mente el que aun cuando Dios estaba con ellos, estaban lejos de la presencia especial de Dios. Es un salmo que se escribe fuera. Ellos no podían acceder al templo por algún motivo. Así que no es solo, Salmo 42 no es solo el ardiente deseo por Dios, sino el deseo por Dios en el contexto especial del templo. Eso es lo que hay en el Salmo 42. Claro, de ahí derivamos una enseñanza. Cómo también nosotros mirar por nuestra vida cuando nos sentimos lejos de Dios. Es una enseñanza. Pero lo que el salmista tenía en mente era otra cosa. Spurgeon, comentando este texto, dice, este es el grito de angustia de un hombre que, habiendo sido excluido de la práctica de las ordenanzas divinas y alejado del culto público, suspira por la casa de su Dios que tanto ama. Luego, este mismo texto tipifica a su vez la voz de un creyente que se sume en depresión espiritual, anhela la restauración de la presencia divina mientras batalla contra sus dudas y temores. Mire cuál es el orden. El texto es primero el lloro de un alma que ansía estar en los atrios del Señor, y como una segunda aplicación ya es ese voz del creyente que a veces pasa por depresión espiritual y busca más de su Dios. Lo uno es la interpretación, lo otro es una aplicación personal, pero quiero centrarme en lo que fue, para qué fue escrito este texto. Este texto debe ser interpretado no como lo personal y privado primero, y de segundo consideramos esa relación del creyente con el templo de Dios, ¿no? El asunto de la presencia de Dios en el templo es lo primero, y una aplicación secundaria es mi vida personal y privada. Lo segundo que deseo que miremos es quién escribe Salmo 42, los hijos de Coré. Le he enseñado que en las Biblias hay un titulito grande, que ese a veces no le presté tanta atención porque ese fue un asunto que hizo el traductor, pero hay un título chiquitito, que ese sí viene incluido como parte del original, y este dice que es un salmo, es un masquil de los hijos de Coré. Ambas cosas a veces nos dicen, eso no hay que leerlo porque eso de que no sirve, pues es mucho, hermanos, le voy a decir por qué. Dice que es un masquil. El masquil es un canto de instrucción. El pueblo de Dios tenía separados los cantos en diferentes temarios, por así decirlo. Y había cantos que tenían como fin instruir al pueblo, instruirlo. Este es un salmo de instrucción. Un salmo que entra en la categoría de salmos que deberían ser cantados con el fin de instruir al pueblo. ¿Y esto por qué? Porque la palabra masquil significa atento e inteligente. Entonces es un salmo que no le sirve a todo el mundo realmente, sino es un salmo que tiene la finalidad de instruir al pueblo de Dios, a los que entenderán esto. ¿Por qué? Porque son piadosos, temen al Señor, tienen esa sabiduría de Dios. Considere, hermanos, si acaso un no creyente entenderá por qué un creyente está llorando por no estar en presencia especial de Dios. Y más hoy cuando hay internet. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si hay predicación? Si yo puedo colocar en YouTube una lista de reproducción de himnos, ¿cuál es el problema? Ahí están las páginas de internet, yo puedo escucharla. ¿Me hago entender? Solo un creyente, solamente alguien que es entendido, que tiene la verdadera sabiduría, sabe que es llorar por esto. Además nos dice que es un salmo de los hijos o descendientes de Coré.
Coré era un descendiente de la tribu de Leví, de esos asistentes que se buscó el pueblo de Israel, o el Señor los mandó para ser asistentes de los sacerdotes. Coré era un descendiente de la tribu de Leví, un individuo, se lo leerán en su casa, número 16, desafió a Dios y a Moisés y a Aarón, diciendo, solo por ustedes habla el Señor, solo ustedes Dios los usa para guiar al pueblo del Señor. Así que Moisés y Aarón se humillan ante el Señor, se conoce pues la historia. Ellos no solo querían ser levitas, ayudantes del sacerdote, sino que levantaron al pueblo contra Moisés y Aarón porque ellos también querían ser sacerdotes. Quisieron usurpar esa función. El Señor eliminó la casa de Coré, de Datán y Abiram. Se conoce la historia, tragándolos, como dice Números 16:32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Pero hermanos, porque hay hijos de Coré ahora componiendo un salmo, porque seguramente cuando hubo juicio, hubo misericordia. Y el Señor acabó con la casa de Coré, pero algunos de ellos fueron preservados en la gracia soberana de Dios, y sin duda, al haber sido objeto de una salvación tan grande, de ver perecer a sus familias, pero ellos quedar preservados, consagraron su vida al servicio al Señor y se dedicaron a la música sagrada. Algunos salmos, ahora que usted ya sabe esto, los va a leer y se van a dar cuenta cuántos salmos son de los hijos de Coré. Ellos formaron una poderosa familia que se ve claramente en épocas del rey David. Cuando reconocieron, fueron una de las primeras familias que reconoció a David rey, cuando los demás de Israel no quisieron hacerlo. Estos eran feroces, ¿sabe? Pero tiernos de corazón. Fueron porteros del tabernáculo. Se dedicaron a eso. Ser porteros del tabernáculo o la carpa sagrada bajo la que reposaba el arca. Sin duda fueron los guardianes de la puerta de la casa del Señor. Y ya se entiende algo del Salmo 84 que vamos a ver si Dios quiere en 8 días, ¿verdad? Preferiría estar ¿dónde? En las puertas de la casa de Dios. ¿Sí? Estos hombres entendieron que era el templo de Dios. Su familia entendió el privilegio de al menos ser portero, de donde Dios manifiesta su presencia especial. Emán es uno de los hombres que también va a aparecer mucho en sus salmos. Fue uno de los destacados músicos de su época. Era de la familia de Coré. Así que acostumbrados a servir en el templo, a cantar para el Señor, a estar donde la presencia especial de Dios moraba, ahora el autor aquí, ya sea que lo estuviera viviendo personalmente o que estuviera expresando lo que David vivió, elabora este salmo para nuestra instrucción. Este salmo es sumamente instructivo, ya que representa lo que de alguna manera estamos viviendo hoy. El enfrentar quizás la mayor providencia que hemos vivido como cristianos para nuestra fe, y es tener que peregrinar todos nuestros días estando apartados de la presencia especial de Dios en los cultos, quitados de las ofrendas espirituales, de los sacrificios formales, públicos y especiales que solo se dan cuando la iglesia se reúne. Y el salmista nos instruye, porque es un salmo de instrucción, nos instruye a vivir esta época y estas providencias como con una sensación agridulce. Así deberíamos estar viviendo este tiempo, con una sensación agridulce. Una actitud donde se mezcla el dolor y el gozo, el clamor y la esperanza. Ni más agria que dulce, cuidado. Ni más dulce que agria. Nos instruye a vivir este periodo con el dolor que produce un ferviente anhelo por la presencia de Dios, pero nos instruye a vivir con la esperanza en Dios, que produce gozo. Mire primeramente el anhelo doloroso
de el salmista. Muchas cosas nosotros hacemos para evitar el dolor y de hecho es sabio hacerlo, pero cuando Dios es el que hiere, podemos recordar las palabras de Job, capítulo 12, versículos 13 y 14. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no hay quien le abra. Cuando Dios, hermanos, es el que hiere, siendo que Él tiene la potestad de curar de inmediato, cuando Dios hiere, nos llama a cargar con el dolor y el sufrimiento. Y del dolor que Dios produce, no es sabio deshacerse. No es sabio deshacerse. Deshágase y más fuerte lo experimenta. Como cuando usted, un ejemplo infantil, lleva a su niño a vacunar, ¿verdad? Y se sienten en las piernas, mamita o papito. Cójale el bracito. Si el niño se deja herir, ¿usted cómo lo toma? Suave. Si él empieza a moverse, ¿usted qué hace? Aprieta. Si él se mueve más, ¿usted qué hace? Aprieta más. Y si es necesario, hermano, toda la fuerza, pero que se vacuna, se vacuna. Y hermanos, cuando el Señor nos hiere, hermanos, si Él dice derriba, no hay quien edifique, hermano, ni lo intente. Y si Él encierra al hombre, no hay quien haga. Cuando el Señor nos pone a sufrir, hermano, no haga tanta fuerza porque es más aprieta, ¿verdad? Hay que rendirse y si Él nos quiere herir, pues hay que herirnos o dejarnos herir. Considere primeramente el anhelo profundo y clamor del salmista. Le recuerdo que es un clamor en medio de un anhelo doloroso. Versículo 1 y 2 del Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire que Él no se hace el desentendido y dice, no estoy sintiendo nada, no, pienso en otra cosa. No, Él enfrenta y Él usa una figura de lo más llamativa que para el habitante de una ciudad no le dice mucho. Pero la Reina Valera del 77 traduce cual ciervo jadeante en busca de agua. No es el sonido que un ciervo hace cuando se despierta, cuando ve el sol. No, hermanos. La idea de esto, para nosotros que estamos tan lejos de una experiencia así, es que a veces los lugares donde vive un ciervo carecen de lugares donde él pueda beber. Y pasan días a veces que él no bebe agua. Y entonces él empieza a rastrear, ¿verdad? Con su olfato, a mirar dónde hay hierba, para guiarse a ver dónde hay agua, pero entonces empieza el desespero de un ser vivo por agua, y él empieza a jadear y a llorar. Y este es el ciervo que brama, no es Bambi al lado de un árbol, ¿verdad? Es un ciervo jadeante que está con su lengua pegada, ¿me hago entender? Que quiere beber porque o si no muere. Y entonces empieza como a levantar su voz, a clamar, a llorar, porque no encuentra el agua que necesita. El salmista describe para nuestra instrucción cómo es que una persona debe afrontar el estar apartado de la casa de Dios, y lo asemeja al ciervo que brama, que jadea, que llora. Otra vez Spurgeon dice, el corazón que suspira y el ciervo que jadea, qué comparación más hermosa. Como el ciervo debilitado por largas sequías suspira desfalleciendo en busca de manantiales de agua, así también el alma jadea en búsqueda del Señor. Excluido y privado del culto público, el salmista sentía su corazón enfermar. No buscaba comodidades, no suspiraba por honores, pero el disfrute de la comunión con Dios era una necesidad vital para su alma. No solo la tenía por el más dulce de todos sus privilegios, sino que la consideraba indispensable y apremiante como el agua para un venado. Imagínese, hermano, un viajero en el desierto deshidratado,
que encuentra un oasis que está seco. Ha alcanzado una situación límite donde debe beber o morir. Y a esa experiencia dice, así se siente mi corazón al estar apartado de la casa del Señor. ¿No es dramático eso? Porque yo me pregunto, ¿usted ha experimentado eso? Estos días, estas semanas que han pasado al no poderse congregar. Usted puede decir, sí, entiendo al salmista. O hoy dice, eso es lo que se debe sentir. El alma sufre. ¿Cuánto en verdad anhela usted la casa de Dios? Usted puede describir lo que está hoy viviendo o lo que vivió hace un tiempo como la sed de un ciervo por el agua. Segundo, mire su frustración. Le estoy describiendo el anhelo doloroso. Todo lo que vamos a escribir es feo. Uno, vimos su profundo clamor incesante. Segundo, mire su frustración evidente. Versículo 2, segunda parte. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire ese clamor. Es como una expresión de frustración, ¿no cree? Estar frustrado, como, bueno, ¿y cuándo voy a volver? ¿Cuándo? Hermanos, es lícito expresar frustración, aunque no toda frustración es lícita. Ahora se lo digo. Es lícito expresar frustración, aunque no toda frustración es lícita. A veces la frustración no es más que un reclamo escondido a la sabiduría de Dios, y esa es la mala. De otro lado, en causas bíblicas y con espíritu no desconfiado, sino insatisfecho, sediento, vemos que hombres de Dios lamentaron no poder tener lo que esperaban. Jeremías 29, por ejemplo, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y la frustración del profeta al ver que predicaba y nadie la atendía. ¿Qué dijo él? Ya no predico más. Punto. Frustrado. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dijo Jeremías. Así que a veces expresar frustración es legítimo si se hace, como le digo, no con espíritu amargo o con desconfianza o como reclamándole a Dios. Pero hermanos, cuando Dios nos manda a hacer algo, no podemos hacer lo que Él nos manda. ¿No se frustra usted? ¿No se frustra? Pues debería hacerlo, de verdad. Porque si Dios le dijo al profeta, predique, y cuando él predicaba, nadie respondía, pues él se frustró y dijo, pues tú me has llamado, no pasa nada, ¿me hago entender? Cuando un alma está lejos de donde Dios lo quiere, como reuniéndose con el pueblo de Dios a adorar, ¿qué deberíamos decir? Dios lo quiso, ¿verdad? Dios lo quiso. No, hermanos, pasaban días, y para el que sufre, como el caso del salmista, pasaban lentamente. Ahora se pregunta, ¿cuándo seré librado de mi aflicción? ¿Cuándo volveré a tener la oportunidad de presentarme delante del Señor en su presencia gloriosa en su templo? De hecho, hermanos, tener el mandato divino de congregarnos, el beneficio divino de su presencia especial cuando lo hacemos, tener un manjar dispuesto y tener hambre y no poder estar allí para saciarla, no puede dejarnos tranquilo y pensando, ya pasará, mañana iré. ¿Qué clase de actitud es esta? Algo así como, me contentaré con el olor y la foto del banquete, aunque no coma, aunque no vea, aunque no esté allí. Esto es muy de esta época. Conformarse con el internet, con oler a la distancia, con ver la foto, haciendo de internet el sustituto de la iglesia reunida. De seguro el creyente que ha entendido cargará y está cargando, y hasta ver a toda una iglesia reunida cargará con esa frustración en su corazón. ¿Cuándo vendré y me presentaré otra vez? ¿Cuándo estaremos otra vez?
Lo tercero que quiero que mire es su padecimiento permanente. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Sin duda, hermanos, cargar con un tipo de dolor es malo, ¿cierto? Según a los Corintios 7:10, habla de una tristeza que produce muerte. Así que hay una tristeza que es mala llevar, es mala. Pero no toda tristeza es mala. Es más, hay una tristeza que cargarla es una evidencia de gracia. Por ejemplo, como la tristeza por el pecado. ¿Sí es que no toda tristeza es mala? Hay tristezas que son malas, porque hay tristeza que produce muerte, dice Corintios. Pero no toda tristeza es mala. Imagínense, si usted no cargara con tristeza por el pecado, ¿eso no sería una señal de que en usted no hay gracia? Pero cargar con tristeza por el pecado, ¿qué significa? Bueno, que yo estoy vivo, que el Señor ha hecho una obra en mí. Tener dolor por no hacer la voluntad de Dios o por estar impedidos de hacerla debe ser motivo de dolor y es una marca de gracia. Es más bien terrible si uno no se doliera de no poder hacer la voluntad divina. Algo así como, pues aquí no puedo hacer la voluntad de Dios. No, está bien. Bueno, voy a estar tranquilo, ¿verdad? No, hermanos. Mucho más si se trata de tan grande afrenta como lo es ser privados de la presencia especial de Dios. Note que no es un dolor de sábado en la noche o un par de suspiros el domingo, el lunes me va pasando y el martes ya lo he superado. No, ¿qué dice él? Fueron mis lágrimas, mi pan cuando de día y de noche. Y pan es una metáfora para decir que es una porción. ¿Usted cuántas veces come al día, verdad? Salgo, mire, así. ¿Y cuántas veces sufría? Diariamente. Él no empezaba a angustiarse el día antes del día de reposo. Ay, ¿verdad que mi día de reposo? Ay, sí, no puedo estar. Y se angustia, ¿no? Este hombre vivía angustiado. Vivía sediento. Vivía frustrado por no estar donde debería estar. Saber que empecé una semana sin poder estar en presencia del Señor. Iban pasando los días y saber que al llegar el día no estaré en presencia de Dios. Eso angustia al alma y debe angustiarlo, y esa tristeza es buena. El salmista afirma que sus días pasaban con profunda tristeza, y en esto el Salmo, que es un masquil, nos instruye cuál debería ser la actitud que llevamos cuando tenemos un grande mal como el que estamos viviendo hoy. Cuarto, note su carga mortificante. Esto se encuentra en los versículos 3, segunda parte, y 9 y 10. Dice, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículos 9 y 10. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Así que ahora usted ya lo puede armonizar con el contexto. ¿Cuál era el punto? Aquí está un pueblo de Dios o una persona, sea que los hijos de Coré hayan descrito lo que David sentía en su momento, o que ellos mismos están hablando de su propio caso, ya usted entiende el contexto. Este individuo o estos individuos por algún motivo estaban impedidos de ir a la casa del Señor, al templo del Señor. Ya se cargan con una frustración, con un peso, con un dolor, pero ¿sabe qué pasaba? Que los enemigos del pueblo de Dios sabían que ellos no podían estar allí. ¿Y sabe qué hacían? ¿Y dónde está su Dios? ¿No que es el único? ¿No que abrió el mar? Y le quedó grande llevarlos a ustedes a su presencia especial. ¿Dónde está su Dios en esto? ¿Dónde está su Dios ahorita? ¿No que se la pasan predicando que Él es poderoso? ¿Que Él es soberano? ¿Y dónde está que no puede mover el corazón de un rey? ¿Dónde está que no puede dar regulaciones para su propia iglesia? ¿Nota? Y escuche, dice él, mientras me dicen todos los días. ¿Ha tenido un enemigo así, que todos los días lo angustia, que le apriete por el lado de su fe, y usted no puede decir nada por ahora? ¿No?
Bien, esto era su carga mortificante. Y mi pregunta es, ¿acaso no es lo que puede decir el mundo hoy? ¿No que la iglesia es el plan de Dios? ¿Acaso no es la iglesia una institución singular y especial? ¿Dónde está su Dios que no puede proporcionarles la salida para que cumplan su voluntad? Sin duda que la iglesia hoy le ha comunicado al mundo cosas lamentables. Está dando mensajes erróneos al mundo y esto lo vamos a pagar con creces, créalo. Siguiendo adelante, ¿acaso es ajeno a nuestro sufrimiento que Dios permita que nuestros enemigos se vuelquen sobre nosotros? ¿No podríamos orar como el Salmo 41:11? En esto conoceré que te ha agradado que mi enemigo no se vuelve de mí. Finalmente, para mirar este anhelo doloroso, mire su recuerdo doliente. Versículo 4. O sea, estaba impedido, estaba frustrado, estaba alejado, tenía enemigos. Pero ahora mire qué lo atacan, sus propios recuerdos. Dice, me acuerdo de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Ay, hermano, los recuerdos, el suspiro melancólico. ¿Qué es lo que lo carga? A él no lo carga un pecado que hoy ya no puede hacer, como el que hoy se lamenta porque el casino o los bares o las discotecas están cerradas. No es una oportunidad de hacer el mal que se le escapó o una lujuria que extrañaba, no. Tiene un recuerdo triste de pensar cuando podía estar en casa de Dios y aunarse con otros. Es más, y animarlos a estar allí, porque él dice, hasta yo los conduje al pueblo. ¿Y cómo lo hacíamos? Con alegría, hermano. Recuerde esos días soleados en que usted y yo veníamos con nuestras familias, estando libres en un templo que el Señor, en un local que el Señor nos concedió, con nuestras canastas para almorzar, con nuestras familias. Podíamos invitar al que quisiéramos, podíamos quedarnos todo un día allí con nuestros hermanos, podíamos escuchar la predicación, colocábamos un bafle para que se escuchara afuera, y esto lo hacíamos y lo hacíamos con alegría, y había lecturas que entre los niños, había lecturas entre los jóvenes, las mujeres, los hombres, buscábamos al Señor, y hoy no tenemos eso. Y estos recuerdos, hermanos, martillan, porque el Señor a nuestra iglesia le ha enseñado el privilegio de ser parte de una iglesia, la adoración regulada, el gozo del día del Señor. Muchos en casa los sábados recordamos, mañana es el día del Señor. Los jueves orábamos, Señor, bendice tu pueblo en tu reunión, el día del Señor. Y esas cosas martillan el corazón. Ahora no podemos, estamos lejos, impedidos, y los recuerdos nos entristecen. ¿Y qué dice él? Al recordarme, derramo mi alma dentro de mí, una expresión muy notable de humillación, de lloro, de lamento, de tristeza. Y yo pregunto, hermanos, ¿hemos podido dormir estos días bien, pensando estar lejos de la presencia de Dios otra semana más, y otra semana más, y otra semana más? ¿Por qué un habitante del antiguo pacto debería estar más anhelante de la presencia especial de Dios que un creyente del nuevo pacto que anda en las realidades? Porque hay creyentes tan tranquilos con el @ quédate en casa, y que verían como sumamente subversivo siquiera pensar estar en la casa de Dios. ¿Dónde está tu lloro? ¿Dónde está tu frustración? ¿Dónde está tu jadeo? ¿Dónde está tu sed? Este es un salmo de instrucción para que aprendamos con qué deberíamos estar cargando como pueblo de Dios. No es cualquier cosa la que se nos fue quitada. Es el agua para un ser vivo lo que se nos quitó. Lo que hoy no podemos tener, o no como esperábamos, o no como quisiéramos. Es un buen momento para que esta instrucción penetre su corazón, porque si usted ha podido vivir más o menos sediento, o quizás sin mucha sed, hoy ya encontró el agua que sacia su sed. Mi pregunta es, ¿en qué está, hermano, usted? Lo estamos perdiendo usted. La verdad, lo estamos perdiendo entre un internet. Hermanos, es desesperante no estar donde Dios está,
en su presencia especial. Yo tengo mi Biblia y seguro tengo más Biblias que ustedes, de todas las versiones. Yo puedo leer mi Biblia, yo puedo orar en mi casa también. Por la gracia de Dios, nadie en mi familia se rebela contra los devocionales, por la gracia del Señor. Pero aún todo y eso no sustituye. Pero eso, nada de eso, es la presencia especial de Dios. Nada de eso. ¿Cómo puedes estar tranquilo, sin clamar, sin frustrarte, sin pensar en el momento donde el Señor o cuando el Señor saciará nuestra sed completamente? Pero hermanos, ¿es lo único que el Salmo nos instruye a cargar? ¿Es con lo único que el Salmo nos instruye a cargar? Pues miren la segunda medida, su esperanza decidida. Aquí el salmista usa un recurso muy válido y es hablarse a uno mismo a la luz de la palabra de Dios, como lo hace el Salmo 103. ¿Sabe cómo hace el Salmo 103, no? Bendice alma mía Jehová, es como si él se saliera de él a hablarle a él, ¿sí? Es como si tuviera dos individuos, ¿verdad? Uno que es como sordito, lento, perezoso, olvidadizo, renuente, y como si tuviera otra parte con una Biblia en la mano, ¿verdad? Y entonces de vez en cuando esta le habla a la otra, ¿verdad? Y hay un diálogo interno, hermanos, y este es un salmo de instrucción, y yo quiero que usted entienda. Dije agridulce. No es que deberíamos estar pidiendo esto con una actitud agria, sino agridulce, y aquí va lo dulce. Hay un diálogo interno. El alma enfrenta al alma a la luz de la fe, y el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es que no todo queda en el anhelo doloroso. Aquí derivamos la segunda instrucción de cómo vivir al estar siendo apartados de la casa de Dios. El salmista se pregunta: ¿acaso tienes razón de abatirte, oh alma mía? No solo eso, porque en cierto sentido el dolor y el anhelo solo cederán cuando sean satisfechos volviendo a la casa del Señor. Pero la pregunta más bien ¿es lo único que debes estar experimentando, alma mía? ¿Tienes solo razones para estar abatido y sin ninguna razón para andar con nada más? ¿Acaso debemos aceptar ser el siervo que brama solamente? Y aquí está lo dulce que quita un poco el amargo. 3 cosas muy sencillas. La primera, la reflexión del versículo 5. Espera en Dios. Espera en Dios. Aquí empieza ahora a poner dulce al amargo. No para quitarlo, sino para equilibrarlo allí. La palabra que aquí se traduce como espera denota no un sentido de tiempo, sino de expectativa. Sería mejor traducirlo así: ten expectativa en Dios. Hermanos, ¿con quién estamos tratando? Con Dios. No se olvide que no estamos tratando con una alcaldesa, ni con una cuarentena, ni con un virus, ni con un presidente. Ten expectativa en ¿dónde? En Dios. Espera en Dios. Que tu expectativa está en todo lo que Dios es. Que tu expectativa sea lo que Dios puede hacer, no lo que el hombre puede hacer. Descansa en un sentido, porque independientemente de los medios que Él use, Dios espera en Dios. Dios gobierna. Ese Dios es bueno. Espera en Dios. Como dijo el Salmo 39:7, mi esperanza está en ti. En otras palabras, es como si dijera: espero y tengo la expectativa que un día me habilitarás para cumplir mi deber. Tú, Señor, tú mismo que te inventaste la iglesia, tú mismo que te inventaste las reuniones de la iglesia, tú mismo que prometiste la presencia especial allí, tú mismo que me enseñaste que esa es tu voluntad moral para mí, para mi familia, tú que te complaces en ello, espero en ti
espero en ti, mi esperanza está en ti, que un día me des la gracia y me habilites para cumplir mi deber. De ninguna manera es esto, Señor, en ti esperaré todo el tiempo que pase. Aquí estaré tranquilo, acomodado, encogido de hombros para ver cómo tú resuelves las cosas. Yo oraré un par de veces y dormiré tranquilo y ya tú sabrás qué hacer con la iglesia. No, hermano, no es una espera pasiva, es una expectativa viva. Espera, está expectante en lo que Dios puede hacer porque estamos tratando con Dios. Lo segundo, mire la determinación. Espera en Dios, ¿por qué? Porque aún he de alabarle. Y aquí, hermanos, es de las cosas que en la Biblia nos dejan a veces como desorientados un poco. Porque aquí la esperanza se torna en deber. Mire, porque aún he. Los teólogos remarcan esta palabra, porque quizás lo más normal hubiera sido terminar así. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, que aún le alabarás. O con un, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, que ya habrá días para alabarle. O ni un, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, que cumpla tu anhelo de que le alabes. Ni siquiera un, ¿por qué te abates, alma mía? Espera a Dios hasta que venga el día en que le alabes. No, lea muy bien. Espera en Dios porque aún he. Y aquí la palabra he es sinónimo de debo. Debo. La mente del salmista se centra aquí más en el deber que en el esperar. Más bien espera en Dios que le capacite para que Él haga lo que Él debería estar haciendo. Su expectativa es que Dios le conceda el alabarle, no que Dios le conceda gracia para seguir esperando, sino Él espera en un sentido, ¿sí?, de calma, no de desespero, pero Él no está olvidando su deber. Él dice, está bien, si yo he de ser el siervo que muera sin agua, pues ¿qué será? Hay siervos que mueren de sed y hay otros que no. Si yo soy el que moriré, pues que muera. No, dice, tengo mi expectativa en Dios que aún debo alabarle, aún debo alabarle. Se gime, se espera, pero como dijo David, una cosa he demandado a Jehová, que esta buscaré. Finalmente, el fundamento de esta esperanza. ¿Por qué esperar con paciencia y esforzarse con valentía? ¿Por qué, hermanos? ¿De dónde extraeremos la fuerza, la esperanza, para que en medio del dolor y los anhelos insatisfechos sigamos esperando y estirándonos a nuestro deber? El versículo 5 lo dice. Salvación mía y Dios mío. Hermanos, ¿por qué esperar? ¿Por qué seguir afrontando esto con paciencia y no sumirnos en tristeza? ¿Por qué no solo cargar con la frustración y ya? No, hermanos. Esperemos en Dios, quien es nuestra salvación y nuestro Dios. Este pensamiento hace que, aunque en tristeza y frustración, a pesar que se tenga que vivir hoy con una contradicción y en medio de un anhelo santo insatisfecho, Él pueda mantener la fuerza y el ánimo. Dios es su Salvador, pero es su Dios. El versículo 8 explica más su visión de Dios. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, en mi oración al Dios de mi vida. Recuerda que Él todos los días sufría y que todos los días sus enemigos lo ofendían. Pero ¿qué dice ahí? De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Lo doloroso que es continuo no es lo único que es continuo. ¿Qué más es continuo? Que Dios está con nosotros, que su misericordia está con nosotros, que su cántico estará con nosotros. Y aunque no podamos, quizás por un tiempo, según las circunstancias, ver el deseo cumplido, todavía nos queda lo mayor, Dios. Nosotros debemos esperar lo mejor del Señor, hermano. Vendrá la mañana y Él nos salvará. Por eso oramos al Dios nuestro. Por eso no hemos desfallecido por tantos días y por eso no hemos desfallecido. ¿Por qué? Porque creemos que Él es nuestra salvación. Si Él no fuera nuestra salvación, hermanos, simplemente no oremos y miremos el noticiero a ver qué.
¿Qué pasa? No, hermanos, ¿por qué nos reunimos al menos 2 veces para orar? ¿Por qué? Porque Él es nuestra salvación. Hermanos, los pueblos claman. El pueblo de Israel clamó, y ¿qué dice Éxodo? Y el Señor se acordó de su pueblo que estaba en Egipto y lo liberó. El Señor escucha la oración de su pueblo. Nosotros todavía decimos, aún tenemos que alabarle, todavía hay muchos cultos por vivir, todavía tenemos que escuchar muchas predicaciones, todavía tenemos mucho que adelantar en la comunión, todavía hay eso adelante. Y por eso clamamos, hermano, y no nos hemos rendido a decir, será lo que será. No, hermanos, aún hemos de alabarle, y lo alabaremos aquí. ¿Lo alabaremos con libertad? ¿O lo alabaremos sin ella? ¿O el Señor nos recogerá y lo alabaremos en el cielo? Pero aún hemos de alabarle. Él es nuestra salvación, nuestro Señor. Eso es nuevo para nosotros, hermano, pero no es nuevo para el Señor. El Señor ha hecho cosas más grandes, más grandes. Pero, hermanos, de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, eso es lo dulce que no nos deja estar en desesperación, pero tampoco, hermano, tanto dulce que se le olvide que aún hemos de alabarle. ¿Qué nos enseña el Salmo, hermanos? A andar estos tiempos donde estamos alejados de la casa de Dios, no de Dios, de la casa de Dios, con una sensación agridulce. En los hijos de Corea aprendemos el equilibrio bíblico, no el equilibrio humano, de cuál debe ser nuestra actitud, nuestro sentimiento al estar apartados de la casa del Señor. Muchos hoy anhelan reunirse, pero a veces me pregunto, ¿qué es lo que llevan en su alma? ¿Dolor, sed o frustración? Yo veo a la mayoría de cristianos cargando con un dolor, pero no de sed y frustración santa. Hoy el dolor de la mayoría de cristianos es el temor a enfermar. El dolor civil, dolor externo. Eso les hace padecer incomodidad, intranquilidad. Y claman, pero no tienen lo mismo en el corazón que el salmista. Luego, Dios no les responderá igual. Hay dolor, pero el dolor que lleva anhelo. Y hemos de tener confianza y esperar en Jehová, en esa esperanza que produce gozo y que nos lleva a la acción. En estos días prefiere ser un siervo jadeante. En estos días prefiere ser un siervo que grita, que se angustia legítimamente. Prefiere ser un cristiano incómodo, adolorido y suspirador, que uno que adormece, que se acostumbra y deja de suspirar por la casa de Dios. Dios saciará la sed verdadera de sus hijos, pues aún hemos de alabarle a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Que Dios nos conceda tal cosa a nosotros. Oremos.